Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es uno de los personajes más infames y peligrosos de México, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, un cartel predominante en México y controversial por sus prácticas de intimidación que han sido expuestas en el Internet profundo, además de sus agresivas tácticas de control sobre territorios. ¿Pero sabes realmente quién es El Mencho? Quédate para descubrirlo. En este video, desentrañaremos los peldaños de su ascenso, la estructura de su dominio y la estela de una ambición que no conoce fronteras. Iniciamos este recorrido por la vida y el imperio del hombre que desafió al Estado mismo y por cuya cabeza ronda una recompensa de $50 millones. En el complejo tablero del narcotráfico internacional, pocos nombres evocan un hermetismo tan absoluto y un temor tan profundo como el de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como El Mencho. Líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha logrado en poco más de una década transformar una facción dividida en una maquinaria bélica que desafía naciones. Esta es la crónica de su ascenso, su poder y el misterio que hoy rodea su paradero. Nemesio nació el 17 de julio de 1966 en la región de Tierra Caliente, específicamente en Aguililla, Michoacán. Creció en un entorno de carencias extremas donde la economía local giraba en torno al cultivo de aguacate, pero bajo la superficie, ya se gestaba el negocio de la droga. Dejó la escuela apenas terminada la primaria para trabajar en el campo, pero a los 14 años ya había cambiado los surcos por la vigilancia de plantíos de marihuana. En su juventud, sus figuras de inspiración no fueron empresarios legales, sino los antiguos capos michoacanos y la estructura de los Valencia, una familia que dominaba el tráfico de la zona y que le enseñó que el poder se construye con lealtad y plomo. Sin embargo, antes de convertirse en el criminal más buscado, Nemesio buscó el llamado sueño americano. En los años 80 cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos y se estableció en California. Allí trabajó como campesino y mesero, pero pronto se involucró en la venta de heroína y metanfetaminas. Tras varias detenciones y deportaciones, regresó a México con una visión clara del mercado estadounidense. Intentó, por un breve periodo, integrarse a la legalidad como policía municipal en Cabo Corrientes, Jalisco. No obstante, la línea entre la autoridad y el crimen era delgada, y Nemesio pronto abandonó la placa para integrarse de lleno al cártel del Milenio, operando bajo la sombra del cártel de Sinaloa. El punto de inflexión llegó en 2010. Tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, el cártel del Milenio se fracturó. Surgieron dos grupos, la Resistencia y los Torcidos. Nemesio lideró a estos últimos, demostrando una disciplina militar y una crueldad metódica. Al salir victorioso de esta guerra interna, bautizó a su organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su consolidación no fue casualidad. Aprovechó el puerto de Manzanillo como una ventana estratégica hacia Asia, asegurando el flujo de precursores químicos para producir drogas sintéticas a una escala nunca antes vista. La expansión del CJNG se marcó por la eliminación sistemática de rivales. Se enfrentaron a los Zetas mediante la creación de los Matazetas, presentándose cínicamente ante la sociedad como un grupo que venía a limpiar el territorio de extorsionadores. Pronto, sus enemigos se multiplicaron, desde el cártel de Sinaloa hasta facciones locales como el cártel de Santa Rosa de Lima. Pero el conflicto más grave fue con el gobierno federal. El 1 de mayo de 2015, el nombre de El Mencho dio la vuelta al mundo cuando su brazo armado utilizó un lanzacohetes RPG para derribar un helicóptero del ejército mexicano en Jalisco, un acto de guerra sin precedentes que puso al Estado en jaque. La historia de su cártel está escrita con atentados y traiciones. Uno de los golpes más audaces fue el intento de asesinato de Omar García Arzuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en 2020. Asimismo, las venganzas internas han sido atroces. La traición de figuras como el Cholo, quien fundó un cártel rival, terminó con su ejecución y la exhibición pública de su cuerpo, enviando un mensaje de intolerancia absoluta a la disidencia. Este nivel de violencia y capacidad logística encendió las alarmas en Washington. El gobierno de Estados Unidos elevó la recompensa por su captura a $10 millones, clasificando al CJNG como una de las 5 organizaciones criminales más peligrosas del planeta y principal responsable de la epidemia de fentanilo. Sin embargo, conforme la presión internacional aumentaba, la figura pública de El Mencho comenzó a desvanecerse. En los últimos años, el alejamiento de Nemesio del ojo público ha alimentado un sinfín de teorías. A diferencia de capos que exhibían lujos, él optó por el aislamiento absoluto en las zonas serranas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Los rumores sobre su salud son constantes. Se dice que padece una insuficiencia renal grave que lo obliga a vivir conectado a máquinas de diálisis en hospitales clandestinos construidos exclusivamente para él. Algunos informes de inteligencia incluso sugieren que ya ha fallecido y que el cártel mantiene su imagen como un símbolo de unidad, mientras que otros sostienen que es un repliegue estratégico para dirigir la guerra desde las sombras. En la actualidad, el cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo una fuerza dominante. A pesar de la supuesta ausencia de su líder máximo, la organización opera como una corporación transnacional con presencia en casi todos los estados de la República Mexicana y conexiones en Europa, Asia y toda América. La estructura parece haber sobrevivido al mito de su fundador. Sea que Nemesio Oseguera Cervantes esté oculto en la sierra o que su vida haya llegado a su fin, lo cierto es que el sistema que construyó sigue operando con una precisión violenta, recordándonos que en el mundo del narcotráfico, los hombres son mortales, pero las estructuras de poder suelen ser mucho más resistentes. No podemos entender la figura de Nemesio Oseguera sin mirar primero la herida abierta que sangra en el corazón de México. La violencia en el país no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la evolución del narcotráfico. Lo que comenzó hace décadas como un tráfico de sustancias a través de rutas discretas, se transformó en una guerra por el control territorial que ha desplazado a comunidades enteras y desaparecido a miles de personas. El ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación marcó un antes y un después en esta dinámica. La implementación de tácticas de guerrilla, el uso de drones cargados con explosivos y la exhibición de poderío militar en redes sociales han forzado a una militarización del país que parece no tener retorno. El narco en México ha dejado de ser solo un negocio ilícito para convertirse en un actor paraestatal que cobra impuestos, impone alcaldes y decide quién vive en las regiones que domina. La relación es intrínseca. Mientras exista una demanda global insaciable y una impunidad local persistente, la violencia será el lenguaje cotidiano de una nación que lucha por recuperar su paz. Al reflexionar sobre Nemesio Oseguera Cervantes, nos encontramos ante un enigma. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, quien buscaba el glamour y la validación mediática, el Mencho es un hombre de sombras. Es el arquitecto de una organización que funciona con la disciplina de un ejército y la frialdad de una empresa multinacional. Su figura representa la metamorfosis del capo moderno, menos visible, pero más letal, menos carismático, pero más eficiente. Si bien los rumores sobre su enfermedad renal o su posible muerte circulan con fuerza, su verdadera presencia se siente en cada enfrentamiento, en cada cargamento que llega a otros continentes y en el silencio de los pueblos que controla. El Mencho no es solo un hombre, se ha convertido en un símbolo de la resistencia criminal ante el Estado, un recordatorio de que el sistema de justicia aún tiene deudas pendientes con la sociedad mexicana. El rastro de Nemesio Oseguera sigue siendo una de las piezas faltantes más importantes en el rompecabezas de la seguridad nacional. Ya sea que su destino sea una celda en una prisión de máxima seguridad, o que el tiempo y la enfermedad decidan su final en algún rincón oculto de la sierra, su impacto en la historia contemporánea es innegable. El México que conocimos antes del CJNG ha cambiado, y las cicatrices de su expansión tardarán generaciones en sanar. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si este video te ha parecido informativo y útil para comprender la compleja realidad del país, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido con rigor periodístico y seriedad. ¿Cuál crees que sea el destino final del cártel Jalisco si su líder llegara a faltar definitivamente? Esperamos tus reflexiones en la sección de comentarios. Soy tu anfitrión, y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.